Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos una presentación muy especial porque primero Daniela Brites va a presentar un caso clínico en el cual se va a discutir viabilidad miocárdica y la sorpresa es que tenemos un invitado de lujo. Nuestro curso es internacional y hoy contamos con la presencia del doctor Santiago Aguade del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, España, que después que termine Daniela va a ser formalmente presentado y como se lo merece por su gran amigo, el doctor Horacio del Riego. Así que empezamos primero con Daniela, cuando quieras puedes empezar. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniela Brite, yo soy el presidente de cardiología del Hospital Ramos Mejía de Cava. Bueno, como dijo la doctora Tepe, el día de hoy con el doctor Bender preparamos la presentación de un caso de un paciente que tuvimos en el hospital, en la UCO y después en sala, y posteriormente el doctor vamos a discutir, va a presentar viabilidad. El paciente era un varón de 61 años de edad, con factores de riesgo cardiovascular, edad, género, hipertensión, estrés, continuaba fumando, sedentario, obesidad, y su historia comenzaba en el año 2017 con colocación de stents en BMS en la coronilla derecha distal por un YAM que había presentado, y en forma programada en esa misma internación le habían colocado una stent en la de proximal, también BMS. El paciente venía sin controles médicos, sin medicación habitual. Él refería que había, posterior al IAM en el 2017 que había tenido, había continuado la medicación por un año y después la había discontinuado. Y el motivo de consulta que lo trajo al hospital era un dolor precordial de características típicas, 10 en 10 refería a él precordial, asociado a diaforesis de 9 horas de evolución, que a él lo recordaban al dolor previo del 2017. Este es el electrocardiograma de ingreso con el que viene el paciente. Bueno, está en un ritmo sinusal a 75, el eje en 60, roto horario, tiene agrandamiento auricular izquierdo, buena provisión de REM precordiales. Se puede evidenciar el supra-ST en cara inferior, también en las derivaciones derechas, y tiene un infra-ST en cara lateral, se ven de 1 a DL, de 5 a 6, un QT de 0,40. El laboratorio con el que el paciente ingresa tiene un hematocrito de 43, hemoglobina de 14, blancos de 9.000, plaquetas de 329.000, leucemia 130, urea 28, creatina 0,81, un genograma normal, un fosfocálcico normal, un coagulograma también normal. Tiene unas troponinas que llegamos a sacarle justo pre al cateterismo, tenía 76 y post-ATC 672. Y bueno, ahí el perfil lipídico. Este es el informe de la CCG, ahora paso a mostrarle las imágenes, pero bueno, tenía un tronco con irregularidades no significativas, la DEA del segmento proximal con lesión severa, que involucraba la rama diagonal principal. Se observaba el stem implantado adecuadamente expandido, con proliferación no significativa, segmento medio con lesión moderada, segmento distal con irregularidades físicas no significativas, ramo diagonal principal con irregularidades difusas, ramas septales permeables con irregularidades difusas. La circunfleja tenía una lesión severa proximal que se extendía hasta la rama obtusa marginal, el lecho distal irregularidades difusas. La coronilla derecha era dominante con oclusión total proximal, sin positivación del lecho distal, y en el segmento distal estaba el stent implantado. Se interpretó el vaso culpable y se procedió a la tercera urgencia. Estas son las imágenes del cateterismo. En las primeras 3 imágenes vemos la coronilla derecha, después tenemos la circunfleja y la DA. Ahí están las lesiones que les comentábamos en la circunfleja y en la DA, y se puede ver cómo estaba la primera imagen, la oclusión total de la coronilla derecha. Se pasa la cuerda, se visualizan bien las lesiones proximal y media, y la tercera imagen es ya una vez implantados los stents. Este es el electrocardiograma que estaba que se le hace al paciente cuando ya reingresa a UCO después del cateterismo y del ATC. Se ve cómo nivela levemente el ST en cara inferior, y en las precordiales derechas continuaba el supra igual bastante marcado en V3, y seguían los infras en cara lateral, que llegaban hasta V8 también posteriores.
Este paciente se interpretó entonces como un síndrome coronario agudo con elevación del ST, unidad inferior, equilibrio A, asociado a BD eléctrico, con tiempos de ventana de dolor 9 horas, puerta cuerda 1 hora, total tenía 10 horas, con atención a la coronilla derecha con colocación de 2 stents tipo D. Posteriormente, ese mismo día por la noche, madrugada, el paciente evolucionó por telemetrías, no se evidenciaba tanto en los electros, pero sí por telemetrías, cambios dinámicos del segmento ST y la onda T en cara lateral, sin dolor. De todos modos el paciente había estado con ITG, por los hechos de hipertensión, y reingresa por la mañana al día siguiente a hemodinamia, se le hace PCA de A próxima y medio con colocación de estentes. Este es el electrocardiograma después de la TC. No tenía grandes cambios, estaba así la secuela inferior, se va viendo cómo también colgó la T en cara inferior. Y bueno, no tenía muchísimos más cambios. Esta es, bueno, acá está la misma imagen de la CCG previa, la lesión en la DA, y la imagen de la derecha es luego de la revascularización. Lo que les comentaba el electropost-ATC, que no tenía grandes cambios, estaba la secuela, tiene las negativas también, en cara inferior. En cara lateral estaba un poco más nivelado en ST. Al paciente, cuando ingresa en una primera instancia al día 6, al paciente se le hace la tercera coronilla derecha. Este es el ecocardiograma, digo, que se le hace cuando ingresa. Tiene una raíz de aorta 38, aurícula 37, septum 13, pared 13, diámetro de 65, aurícula izquierda levemente dilatada, el vein moderadamente dilatado con hipertrofia excéntrica, hipoquinesia global con deterioro severo de la función sistólica, relajación prolongada, estima de 8, la válvula aórtica apertura conservada, la mitral móvil y competente, las cavidades derechas normales, TAPC 21, derrame pericárdico leve y la vena cava colapsada mayor del 50%. Al paciente por planta se le repite un ecocardiograma, después vamos a ver en el seguimiento la comparación con los ecocardiogramas posteriores, pero este ecocardiograma tiene una raíz de 37, aurícula de 52, septum de 11, pared de 10, diámetro de 74, P por Simpson 29, Portage de 30%, una fracción de acortamiento de 14,9%, aurícula izquierda levemente dilatada de 27 de área, DI severamente dilatado, hipertrofia excéntrica leve, aquinesia inferior basal y media, interoseptal, hipoquinesia moderada septal anterior basal y media, hipoquinesia severa de los segmentos restantes, función severa, relajación pseudonormal, estima 19, la válvula aórtica con esclerocalcificación, de todos modos apertura conservada, válvula mitral móvil, reflujo moderado funcional, aurícula derecha levemente dilatada como en área 24, el dedo dilatado, función levemente deprimida, corroborado por Stein. Ahora mostrábamos las imágenes, insuficiencia digestiva leve, pesar de 40 y derrame pericárdico leve. Estas son las imágenes del ecocardiograma que les acabo de comentar. Y bueno, abajo a la derecha tenemos el streaming. También se le hace al paciente un SPECT en reposo el día 9, al otro día, que informaba una cavidad ventricular izquierda severamente dilatada, hipocacusión severa del radiotranslador en segmentos inferiores en cortes apicales, medio ventriculares y basales, inferoseptal en cortes basales, inferolateral en cortes basales, engatillado, un engrosamiento parietal sistólico levemente disminuido en los segmentos hipocaptantes, hipoquinesia global, más marcada en los segmentos inferiores, la FEI del 18% en reposo, la cavidad ventricular izquierda severamente dilatada. El estudio evidenciaba necrosis de miocardio en territorio de la coronilla derecha, función sistólica del VI severamente deprimida en reposo, hipoquinesia global y alteraciones centrales de la motilidad parietal. Les muestro las imágenes dentro de un ratito, cuando más adelante los comparamos con el espectro que se le hace en el seguimiento. Después, pero bueno, durante la internación el paciente evolucionó hemodinámicamente estable, afebril, sin nuevas complicaciones. Fue externado el día 14 de septiembre en plan de eventual revascularización de la lesión restante, que tenía una lesión compleja, en contexto de un paciente que bueno, tuvo lesiones en 3 vasos, FEI severa, para terminar la revascularización compleja. El tratamiento con el que se fue de alta fue aspirina, clopidogrel, atorvastatina, omeprazol, enalapril 10/12, bisoprolol 2,5 días, espiro 25 días y amlodipina 10 días. Este es el electrocardiograma con el que el paciente se va de alta, ritmo sinusal 80, tenía agrandamiento auricular izquierdo, secuela inferior,
y tiene los trastornos primarios de la repolarización por las T negativas en cara inferior. Al paciente se le hace un seguimiento por ambulatorio, se le hacen varios estudios que paso a comentar, y como se ve ahí arriba, en rojo están los valores del ecocardiograma previo de un mes antes, que se había hecho durante la internación. El paciente tenía, este es de octubre, el paciente tenía una raíz de aorta ahora de 33, aurícula de 45 para una previa de 52, septum de 12, care de 11, diámetro diastólico de 58 para un previo de 74, diámetro sistólico de 47 para un previo de 63, la Hay Portage de 39 para un previo de 30, Simpson 37 para un previo de 29, el strain longitudinal automático de 12, y la fracción de acortamiento era de 19 para un previo de 14,9. La aurícula izquierda levemente dilatada de 23, el ventrículo izquierdo diámetros conservados, tenía una necrosis inferobasal e inferomedial, hipoquinesia severa inferolateral basal y media, anterolateral basal y media, anterior extensa, hipoquinesia moderada de todo el septum anterior, deformación miocárdica longitudinal, con severo deterioro, informado severo deterioro del mismo en segmentos basales y medios, y leve a nivel apical, y tenía una bandera Japón por strain, que normalmente se le hacen los estudios también al paciente, tenía relajación prolongada, prima de 10, válvulas normales, IM mínima, cavidades derechas muy dilatadas, y T leve, a pesar de 25, y sin derrame pericárdico. Estas son las imágenes del ecocardiograma que les acabo de comentar, de octubre. Y ahora paso a comentarles, también se hace un nuevo camarama. Las imágenes ahí al costado izquierdo están puestas las fechas para hacer un comentario y comparar. Los dos estudios son de, una perfusión miocárdica en reposo, un espectralizado con Zetamib, y se ve en primera instancia en el eje corto una dilatación de la cavidad ventricular izquierda moderada marcada con efecto de la perfusión en segmento inferior moderado marcado en corteza apical, medio ventricular y basal. Comparativamente no se observaron diferencias en el tamaño de la necrosis, pero sí una disminución en el tamaño de la cavidad ventricular izquierda. Se ve también en el eje largo vertical y el eje largo horizontal, que en el segundo estudio, en el de octubre, hay un defecto septoapical, se evidencia, pero de todos modos en ambos estudios se identifica una adecuada captación en cara anterior, septum y cara lateral. Se ve acá, en esta imagen, una marcada diferencia en el volumen de fin de diástoles, y podemos ver en el de arriba, y de la FEI, ¿no? La FEI primero en septiembre de 17, después de 33 en octubre, y del volumen de fin de diástoles, 288 contra un 256. En el mapa de contractilidad se observa hipoquinesia global y aquinesia inferior e inferobasal, que mejora en octubre, que es la imagen de abajo, persistiendo la misma necrosis inferobasal. Y en el mapa de superficie se ve la necrosis inferior bien constituida. En octubre, como comentamos en las imágenes previas, el efecto ápico inferior septoapical, y el resto estaba no perfundido. En el mapa polar la misma necrosis, efecto perfusivo septoapical, con captación miocárdica conservada en el resto de los segmentos. Al paciente, como les comentaba antes, también se le hicieron, posterior al último ecocardiograma, otros estudios. Se le hizo una angioresonancia y se le hizo también un centellograma. Este es el informe de la resonancia, tenía un volumen de fin de diástole bastante parecido al estudio que les acabo de comentar. Tiene un volumen de fin de diástole de 242, un diámetro diastólico de 60, y la FEI calculada era de 40%. La concluía normal, una miocardiopatía dilatada isquémica necrótica con deterioro moderado de la función sistólica del VI, secuela de infarto en territorio de la derecha y dilatación leve biauricular. Posteriormente también se le hace por el ecocardiograma un fosfonato, un centello cardíaco, un fosfonato que fue negativo, ahora en el 8 de noviembre. Y por último, esta es la última diapositiva, esto es el electro que se le hace de seguimiento, que no tenía mayores cambios, sigue con la secuela inferior, en un ritmo sinusal con la secuela inferior y las negativas en cara inferior también. Eso es todo, esto es así. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muy lindo caso, muy interesante. Bueno, antes de las preguntas, les pido a todos que
bajen las manos, porque antes de las preguntas vamos a tener la participación del doctor Aguade, que ahora le voy a dar primero la palabra a Horacio para que haga una presentación. Y Horacio, cuando quieras. Bueno, me da placer presentarles al doctor Santiago Aguade, un amigo de muchos años con varias asistencias a nuestros congresos de SAC y de FAC. Después de mi pasantía por el Servicio de Medicina Nuclear, de hace muchos años en el Hospital Universitario Vallebrón de Barcelona, y las posteriores visitas, aprendí a valorarlo primero como persona y después como su trayectoria como médico e investigador. Actual jefe del servicio más importante de medicina nuclear de España, del Hospital Universitario Vallebrón, con más de 30 años haciendo estudios de cardiología nuclear, con gran experiencia en estudios de perfusión con SPECT, PET, ventriculogramas isotópicos, estudios de inervación simpática cardíaca, gamografías cardíacas con fosfonados, que está hoy tan de moda para el estudio de la amiloidosis TTR. En el 2012 inicia el estudio de las endocarditis sobre válvulas protésicas y dispositivos intracardíacos con el PET-CT, habiendo ya realizado más de 500 estudios y también los de la viabilidad miocárdica. Participó en varios estudios multicéntricos internacionales, como capítulos en numerosos libros de la especialidad. Es profesor asociado de la Facultad de Barcelona en Radiología y Medicina Nuclear, miembro de la Sociedad Española de Cardiología, de la American Society of Nuclear Cardiology, de la Sociedad Española de Medicina Nuclear, donde se desempeñó en varios cargos. Así que los dejo con él, desde ya le agradecemos, y adelante Santiago. En primer lugar, muchas gracias por poder estar con ustedes acá. Directamente voy a entrar aquí, me voy a poner un poquito hacia atrás. Aquí. Perdón, Daniela, deja de compartir tu pantalla, por favor. Ahí está, gracias. ¿Ven ustedes ahora la mía? Sí, perfecto, doctor, perfecto. Muchas gracias de nuevo. Espero crear un poco de foro de discusión, ya que me pongo en función médico nuclear. Aquí voy a barrer un poco hacia casa, ¿no? Vamos a tratar más o menos estos temas y empezamos. Siempre hay que definir qué es lo que queremos detectar. Obviamente, esta disfunción ventricular, pero la que sea reversible, ¿no? Y aquí entra el miocardio en riesgo y miocardio viable, los dos son reversibles. Pero, ¿son recuperables el miocardio viable? Aquí necesitamos la intervención de un tercero, que es el que tiene que realizar la revascularización, sea percutáneo, sea quirúrgica, y en muchos casos esto no podrá ser. Con lo cual tendremos un miocardio viable, pero no recuperable. Y luego está el no viable, que es la cicatriz pura y dura de un infarto probablemente mucho más anterior. Así que dentro de los mecanismos de esta disfunción contráctil tenemos unos: isquemia aguda inestable, disfunción postisquémica transitoria y fallo contráctil adaptativo, los nombres técnicos de angina, parálisis, angina crónica, aturdimiento, hibernación, y luego estaría la muerte celular y el remodelado del miocardio a distancia, que también se puede dar. Para ello tenemos dos zonas, ¿no? Viable, no viable. ¿Qué es la isquemia aguda inestable? Realmente es una zona del miocardio, no tiene que por ser todo el miocardio a la vez, donde hay esta disfunción postisquémica intensa, transitoria y progresivamente reversible, que se va sucediendo. Obviamente da lugar a un síndrome coronario agudo, que es lo que más se ve, pero puede repetirse con otras formas, incluido el Takotsubo. Si nos vamos a la disfunción postisquémica transitoria, esto es lo que denominamos desde el punto de vista técnico aturdimiento. Aquí sí que ya hay una disfunción. Hay un flujo disminuido que requiere revascularización, dado que esta isquemia es postisquemia, no durante la isquemia, y ya genera una desensibilización de los miofilamentos y puede empezar a notar que este aturdimiento afecta a las células miocárdicas durante un tiempo, digamos,
crónico durante un importante tiempo. El aturdimiento, en función de la gravedad del síndrome coronario agudo, puede durar un tiempo suficiente, días, semanas o hasta incluso meses, en función de la gravedad del cuadro inicial. Pero luego nos queda la hibernación. Esta sí que hace cambios estructurales en las miofibrillas de las células y si no se revierte el fallo de flujo crónico y mantenido, evocan finalmente la apoptosis celular, ya que hay una degradación celular que la impide ser activa. Esto puede tener un timing, para decirlo así, mucho más largo. La hibernación hay que mirarla, la recuperación al mes, 6 meses o hasta al año, no antes. Pero si no se hace nada, todas estas células hibernadas terminan muriendo. Y esto es un concepto que hay que tener en cuenta de cara a qué es lo que hay que hacer para la viabilidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos mirar? Obviamente, no es solo la medicina nuclear la que aquí tiene interés, sino que hay varias formas para evaluar distintos aspectos fisiológicos de las miocardio, digamos, para poderlo decir. En primer lugar, la identificación y análisis de las zonas de perfusión disminuida. Flujos bajos generan un deterioro mayor de la afectación de los miocitos. Pero si los deterioros de flujo son más altos y más mantenidos, pueden no ser recuperables. Aquí se pueden usar técnicas de medicina nuclear, ¿no? Talio, tecneciados, flujo con PET, pero en este momento la PET con valores absolutos de flujo sanguíneo regional es un buen marcador y con SPECT y CZT también se determina. Otra forma de mirarlo es la determinación de la reserva contráctil. Esto, el test por excelencia, es la ecocardiografía de estrés. Pero también otra forma de mirarlo es el análisis del metabolismo miocárdico, sobre todo el balance flujo-metabolismo, actividad metabólica de glucosa. Y aquí, PET de flujo con PET de glucosa o SPECT de flujo con PET de glucosa nos permiten, en este caso, compensar estas técnicas. Es que hay más de una forma de adentrarse a la viabilidad miocárdica. De forma resumida, ¿qué vemos en la delimitación del tejido vivo o de la necrosis? Pues la extensión, transmuralidad, localización de esta afectación necrótica o de la contractilidad que nos puede indicar que es recuperable. Y en esto se puede hacer por SPECT, se puede hacer por PET, se puede hacer por resonancia magnética con gadolinio. Obviamente aquí se ve la necrosis. La exploración de la reserva contráctil, pues ver precisamente que existen células acinéticas que cuando se estimulan suficientemente pueden recuperar temporalmente, se dice, pero pueden recuperar, digamos, su actividad contráctil. La ecodobutamina es el ejemplo más claro. Pero se podría hacer gated SPECT con dobutamina o gated T con dobutamina o resonancia magnética con PET, pues también. Y por último, la caracterización fisiológica de cómo están, digamos, conduciendo o trabajando la energía estas células. Pues la determinación de flujo y metabolismo, este mismatch, flujo-metabolismo, va muy bien. Y esto con PET se puede hacer todo, amonio, oxígeno o rubidio para flujo y FDG o acetato para metabolismo, o utilizar trazadores de SPECT para similflujo, perfusión miocárdica, y la FDG para metabolismo. En esta publicación ya clásica de 2010 ya definen no solo cuáles son los elementos a usar de cara a la viabilidad, sino sobre todo su disponibilidad. Y aquí nos entra directamente en que, por ejemplo, el SPECT es muy asequible comparado con el PET. Y esto digamos, es un demérito de los centros que podemos o llegamos a hacer PET. ¿Por qué es interesante el estudio con radionúclidos? Porque precisamente viabilidad se asocia directamente a célula viva y con los elementos que podemos usar vemos exactamente distintas facetas de la célula viva miocárdica en este caso, sea por acceso, digamos, de permeabilidad de membrana, como el talio, que se genera en la bomba sodio-potasio ATPasa,
o bien sea por la incorporación a mitocondrias en función de la actividad mitocondrial, que quiere decir consumo de energía de la célula, como pasa con los trazadores tecnocidados. Nosotros hicimos hace años, en un modelo porcino, una foto de oclusión crónica versus oclusión aguda, y aquí podemos ver en el miocardio, ¿no?, la tinción para ver la fibrosis. Y las imágenes simultáneamente obtenidas para talio y tecneciados de la mismo corte, porque era un corte físico puesto encima de la gamma cámara. Y vemos que la zona crónica no tiene cero de captación, como sí que le pasa a la oclusión aguda. La oclusión aguda no llega el radiofármaco a estas zonas, no se ve. En la oclusión crónica ya ha habido una neovascularización y ha habido un paso suficiente, pero es la zona que va más ligada a la fibrosis. Pero nunca es cero esta zona antigua, digamos, de oclusión crónica. El límite superior, para decirlo así, está alrededor del 30%, puede ser menos. Así que tenemos unas bases para este estudio de viabilidad mediante radiotrazadores en SPECT, que son que la fijación celular requiere miocardio vivo, que la incorporación miocárdica es proporcional al flujo y a la masa de miocardio vivo restante. Permite cuantificar y delimitar la isquemia inducida si hacemos un estudio con provocación de isquemia de esfuerzo y reposo. Y se puede valorar el desplazamiento y engrosamiento del miocardio mediante estudios gated SPECT. Pero hay que tener en cuenta que cuando la captación está disminuida o muy disminuida, no es posible diferenciar si se debe a un miocardio hibernado o a la ausencia de miocardio viable, dado que el miocardio hibernado, sus células, sobre todo las mitocondrias de sus células, en ese momento casi no trabajan. Un ejemplo fácil, vosotros veis aquí una imagen con un paciente que tiene una descendente anterior ocluida, unos niveles de captación sumamente bajos, por debajo de ese 30% que yo he dicho, pero a este mismo señor lo revascularizamos y hacemos un control 3 meses por revascularización y vemos que evidentemente ha recuperado muchísimo miocardio, muchísimo. Le ha quedado una zona de necrosis no transmural apical y anteroapical. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué fallamos en decir que esto era no viable? Pues fallamos porque hay que tener atención, mucha atención, a cuándo se hace la evaluación de la viabilidad. Cuándo ha tenido el evento coronario agudo y cuándo nosotros miramos la viabilidad. Cuanto más cerca estemos del evento coronario agudo, simultáneamente en el mismo miocardio tendremos aturdimiento, hibernación y probablemente podemos incluso tener isquemia residual. Todo ello hace que todavía tengamos captaciones más bajas. Y esto dificulta la interpretación real de estas imágenes. Hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que tenerlo en cuenta. Otros aspectos, ¿cómo miramos con el SPECT de perfusión miocárdica la viabilidad? Pues básicamente, ¿qué son las cosas que nos pueden predecir esta recuperación? El nivel de captación, como he dicho, sedintel del 30% superior, reversibilidad del defecto, si hay isquemia es viable, porque el tejido está padeciendo transitoriamente, pero tiene capacidad de recuperación. Un mismatch perfusión-contractilidad, zonas que vemos todavía con contractilidad disminuida, pero perfusoriamente son correctas. Esto nos da un aturdimiento crónico, por ejemplo. Pero sobre todo, observar engrosamiento sistólico durante el gated SPECT, porque esto sí que marca la especificidad de la célula muscular cardíaca, que se puede además conjugar con un estímulo con dobutamina, gated SPECT con dobutamina. Así que, como indicadores, en mi hospital marcamos estos conceptos, ¿no? Captación en reposo superior al 30% en más de 3 segmentos, engrosamiento sistólico preservado, obviamente, en más de 3 segmentos en la zona donde está la necrosis, isquemia, contando isquemia que hay una puntuación diferencial superior a 4. Pero también hay criterios de no viabilidad. Y aquí entra el patrón morfológico divergente, es decir, las zonas estas de aneurisma apical, tal como se ve, y si tienes gated SPECT se ve que en sístole
solo contrae encogiendo la base y dilatando el ápex, o cuando el volumen telesistólico ya está superior a 150 mililitros, lo que sugiere que hay una dilatación ya desmesurada de este miocardio que va a dificultar su recuperación. También tenemos que si solo evaluamos, o además, teniendo weighted pen, evaluamos el sincronismo en la zona del infarto, podemos ver que las zonas con un infarto extenso, como este lateral, que tienen retraso de contractilidad, este también lateral con un marcado y selectivo retraso en este sincronismo, o este extenso infarto anterior y anterapical y apical con un retraso muy marcado en sincronismo, este otro, estos son un subrogado de viabilidad, porque para ver sincronismo, estas zonas, aún con escasísima captación, deben tener algo de engrosamiento sistólico, que es los parámetros que salen y analizamos, en el fondo son engrosamiento sistólico. Por contra, si vemos zonas de infarto donde no hay retraso de fase, estas zonas nos pueden marcar directamente que en esta zona, aunque no sea muy grande, no hay tejido contráctil en ese momento y no vemos viabilidad. En resumen, tenemos miocardio viable recuperable, efectos reversibles, no reversibles pero con captación elevada, y engrosamiento sistólico preservado basal o con dobutamina, y volumen telesistólico menor de 150, no viable, que es la cicatriz, no reversible, captación muy baja, patrón divergente, pero también tendremos, y es lo que hay que mirar de estudiar más, miocardio viable no recuperable, entre comillas, o no sabemos bien si se podrá recuperar o no desde el punto de vista externo con estos criterios. Es decir, cuando nos pasa esto, hay que seguir estudiando claramente al paciente. Cuando ya lo tenemos catalogado previamente, muchas veces no hace falta continuar con otra prueba. ¿Qué otra prueba usamos en medicina nuclear? Pues el PET con glucosa, evidentemente. ¿Por qué? Y esto es un estudio, digamos, de metabolismo funcional. En ayunas, las zonas, para decirlo así, cardíacas, básicamente trabajan con ácidos grasos. No hay nada más en miocardio normal. Cuando un miocardio es hibernado, debido a las toxicidades de cuerpos cetónicos y lo que se genera con la combustión de ácidos grasos en la célula decide automáticamente trabajar con glucosa que le genera, aunque le genera menos energía, también le genera menos residuos. Con ello, si hay que estudiar miocardio viable, cualquier estudio va a trabajar con glucosa. Nos va muy bien esta captación. Y en la necrosis, pues en la necrosis no tenemos prácticamente ni consumo de ácidos grasos, ni consumo de glucosa, y la perfusión está muy baja. ¿Qué podemos hacer para cambiar y nosotros poder ver también con glucosa el miocardio normal? Porque si no, tendremos unos defectos que a veces nos puede ser difícil de conjugar con la imagen de flujo para poder decir este defecto es porque no hay miocardio y está muerto, o porque este miocardio es muy normal porque está muy vivo, ¿no? Con lo cual se hacen los estudios de estímulo de consumo de glucosa, que son prácticamente 3. Nosotros usamos la sobrecarga oral y el CLAM, hiperinsulinémico y el glicémico. No utilizamos el ácido nicotínico. ¿Por qué? Porque si queremos ver viabilidad y el miocardio no nos capta, no sé qué podemos decir. En cambio, si capta, sí que podemos decir si todo es viable o hay alguna zona no viable. Como sabemos, la fisiopatología de la entrada de glucosa en la célula muscular cardíaca, que es vehiculizada por insulina, pues tenemos todas las situaciones que nos pueden afectar y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo. Ya que en cardiología nuclear nos pueden servir las dos situaciones. Frenación, cuando no queremos que el miocardio capte, sobre todo para ver inflamación e infección, pero también captación, sobre todo la óptima, cuando queremos ver viabilidad miocárdica. Existe, por Camichi en una publicación ya antigua, un nivel, si cuantificamos de forma absoluta la FDG, por debajo del cual ya no se comprende que haya una viabilidad en este tipo de tejidos, ¿no? Valores muy bajos de metabolismo glicídico inciden en no viabilidad. Pero en realidad es mejor el patrón de mismatch.
defecto de perfusión, en este caso con amonio, con metabolismo de FDG totalmente conservado. Este patrón es el patrón verdaderamente de viabilidad miocárdica completa. ¿Qué hacemos en esta preparación? Como he dicho, por un lado, en pacientes no diabéticos, que sepamos no diabéticos y glucemias basales correctas, se puede hacer una sobrecarga oral de glucosa. Desde Sullivan, las embarazadas que tomen glucosa y les vamos a ver. Realmente se pueden premedicar con insulina si no están muy bien, pero entonces lo de diabético hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Si ya le debemos que dar insulina, pero esperamos a la respuesta fisiológica de la curva, que es larga en el tiempo, pero a partir de un cierto momento ya podemos administrar nosotros la FDG. Es más complicado con el CLAM, porque necesitamos bomba de insulina con unas características, bomba de glucosa con otras características, y empezar a hacer mediciones cada 5 minutos de la glucemia e ir ajustando las bombas, sobre todo de glucosa. Esto se hace con unas tablas, se va siguiendo al paciente todo el rato, pero en estos casos la consecución de captación del miocardio es la más óptima de todos. Vean ustedes, estos son unos ejemplos en diabético y no diabético. En estudio basal, sobrecarga oral de glucosa y CLAM en el mismo paciente, y aquí debajo tienen los subs. Y es lógico y pensar que aunque aquí se ve bastante bien un paciente diabético con sobrecarga oral de glucosa, es claramente mejor y el sub es muchísimo más elevado cuando existe un CLAM hiperinsulinémico glucémico. En cambio, para los no diabéticos hay poca diferencia entre el estudio con sobrecarga oral y el CLAM. En resumen, el CLAM es un protocolo complicado. Ya ven lo que se requiere. Quiere decir que durante 2 horas prácticamente tenemos al médico ahí clavado junto con la enfermera para ir midiendo glicemias cada 5 minutos. Hay dificultades, no siempre se consigue, no es un 100% de exacto, ya que en pacientes diabéticos mal controlados o insulín resistentes puede incluso no llegar a conseguirse esta excelente fijación. Además, con la insulina a la célula también entra más potasio. Hay que controlar el potasio antes, durante y al finalizar este CLAM hiperinsulinémico. Y obviamente, dedicación plena a este ajuste continuo de la bomba de glucemia. ¿Qué criterios se tienen con PET? Pues básicamente podemos decir criterios visuales, ¿no? Capta todo viable, hay alguna zona que capta menos y tal, probablemente no viable, o viable, pero ya veremos, y cuando no tiene metabolismo glicídico, no viable. Esto sería fácil así. Pero siempre, a poder ser, siempre hay que trabajar junto con un estudio de perfusión o de flujo, para poder ver el mismatch, ¿no? Ventajas del PET en este momento, y luego diré algo también del SPECT, la cuantificación absoluta del flujo. Además podemos hacer reserva coronaria, tenerlo todo distribuido por los 17 segmentos de forma muy clara. ¿Qué patrones? Los que he dicho. Sobre todo el patrón de mismatch. Mismatch quiere decir flujo reducido, metabolismo aumentado, igual a viabilidad. Entonces, obviamente, cuando tienes un defecto de metabolismo, pero también tienes un defecto de flujo, esto es cara, es no viable, ¿no? Y podría haber una situación inversa, que tuviésemos metabolismo conservado, ¿no? Y flujo conservado. Entonces sería un match de células normales. Y hasta podría ser al revés, metabolismo disminuido y flujo conservado. Y esto es miocardio normal. ¿Por qué? Quiere decir que hay un miocardio que sigue consumiendo ácidos grasos y no ha migrado al consumo de glucosa. Nosotros aquí lo hacemos en comparación con un estudio de perfusión miocárdica en reposo. Vemos las zonas, y aquí lo tengo ampliado, donde hay un match. Si hay un match, defecto de perfusión y defecto de metabolismo, es miocardio no viable. Cuando tenemos un mismatch, y en este paciente nos ocurrió el mismatch normal y el reverse mismatch, como he dicho, ¿no? Zonas de miocardio con flujo conservado y reducción de este metabolismo glicídico, pues los dos indican miocardio viable. Obviamente, podemos hacer también gated PET y valorar el engrosamiento sistólico regional en las zonas con FDG, aunque sea disminuida, ver si en sístole mejora.
y hasta se puede cuantificar, si hacemos flujo y metabolismo, cuál es el área de mismatch entre estos dos mapas polares de rubidio, en este caso, amonio y FDG. Así pues, nosotros añadimos a los criterios de viabilidad del SPECT que ya usamos, los criterios de viabilidad de PET, que son básicamente un mismatch de perfusión-metabolismo superior al 7%, hay un límite inferior que parecen irregularidades, y si además hacemos gated PET, engrosamiento sistólico preservado. En la literatura, para compararnos con otras técnicas, es clásica, esta de Bax, de 2015, donde la técnica que muestra la mejor especificidad es la ecodobutamina y la que muestra mejor sensibilidad es el PET con glucosa para estas propiedades. Estando aquí en este caso el SPECT y la resonancia magnética muy cerca uno del otro y el talio queda por debajo. Esto es así, pero en realidad esto, que era una especie de metaanálisis con muchos estudios, se basaba en un número escaso de estudios, sobre todo, y es extraño para esta época, de la resonancia. Tanto es así que si en vez de evaluar mejoría segmentaria vamos a ver al paciente, mejoría global, pues aquí en esta otra tabla del mismo artículo, aquí ya no tenemos los estudios de resonancia, los cuadros son muchísimo más grandes, dando idea que hay una dispersión mucho mayor, pero fíjense ustedes que el que queda más arriba y prácticamente igualado con la eco es el SPECT. Es decir, que con SPECT bien hecho vamos muy bien. Muchas veces no hace falta llegar a otro nivel, como sea el PET, sino que podemos ir muy bien. Nos ponemos un poquito en la situación de la resonancia magnética. Nosotros hicimos en el 2013 un trabajo conjunto con los radiólogos que evaluaban el infarto de miocárdico crónico, no agudo, crónico, en cuestión junto con SPECT para ver si esto era viable o no viable. Y sobre todo de esta gráfica es interesante la columna donde vemos defectos de realce tardío superiores al 75% de transmuralidad de la pared según la valoración que se hizo en ese momento. ¿Qué ocurre? Pues si se fijan ustedes, en rojo tenemos 1/3 de los pacientes que tienen una perfusión miocárdica menor del 30%. Hay una coincidencia. Pero en el otros 2/3 no hay coincidencia, sino que tenemos un tramo ya de, para decirlo así, de duda entre 30 y 50%, pero hay 1/3 final de pacientes que tienen más del 50% de captación en el mismo territorio donde la resonancia dice que no es viable. Entonces esto da una consideración que no estamos viendo lo mismo, y esto hay que tenerlo muy claro. Este realce tardío de gadolinio, que es muy interesante, lo que hace es brillar mucho, mucho, cuando tienes mucha afectación. Lo que brilla está muerto. Este concepto, que es radiológico, no es de medicina nuclear ni nada, sino que hay que tenerlo presente. Se compara con la fibrosis, sí, pero el brillo no deja ver lo que hay alrededor. Os pongo un ejemplo. ¿Qué se ve? Pues se ve una cosa que brilla mucho, ¿no? Y casi nada más. Pero a medida que cambiamos el brillo, la foto es la misma, vemos a los vivos que están aguantando el celular con la imagen que nos da inicial. Es decir, que para ver al vivo no hay que usar la foto de ver al muerto, porque entonces estamos, digamos, artefactando la imagen. Así como un poquito de resumen ya para ir acabando. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Hacemos un gated SPECT de perfusión miocárdica suficiente en reposo, pero con condiciones. Es decir, ¿qué condiciones? A poder ser administrando nitratos para aumentar al máximo el flujo en estas zonas, número 1. Gated SPECT siempre, y si podemos siempre corrección de la atenuación, para poder ver aquellas zonas, sobre todo inferiores, que siempre están atenuadas. Si ahí vemos que vemos captación y actividad mitocondrial y vemos engrosamiento sistólico, esto es viable, no hace falta hacer nada más. Cuando esto no queda claro, ahí nos ponemos a hacer un PET con FDG. También podemos hacer gated PET. Podemos evaluar calcio score e incluso si se ven calcificaciones
en las zonas, por ejemplo, el aneurismo apical calcificado, todo ayuda. E incluso en el mismo PET se puede hacer un angio-CT coronario y evaluar ya directamente si hay un déficit de flujo en las zonas donde tenemos un déficit de metabolismo de FNS. Así como resumen final, existe una amplia y prolongada experiencia con la SPECT que apoya su uso en la valoración de viabilidad. La PET-FDG tiene mayor sensibilidad para detectar miocardio viable, normal, aturdido y vernal, siendo el patrón mismatch, perfusión, metabolismo, muy específico de esta viabilidad. Ahora bien, en diabéticos hay que hacer un clamp. En no diabéticos se puede hacer la sobrecarga oral de glucosa. El uso combinado de diferentes variables derivadas de los estudios de gated SPECT o gated PET y su integración con otras técnicas de imagen mejora la predicción de esta recuperación funcional. Y la comparación o incorporación de estos nuevos indicadores cuantitativos de flujo y de metabolismo pueden mejorar esta caracterización tisular, estableciendo mejor su potencial recuperación funcional. Y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su gusto esta charla y estoy a su disposición para las cuestiones pertinentes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Aguadé. Un lujo haberlo tenido y haber escuchado toda esta explicación interesantísimo. Así que muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Bueno, vamos a empezar ahora a hacer preguntas y algunos comentarios. Primero quería saber, Horacio, ¿vos querés hacer algún comentario con respecto al caso o con respecto a alguna pregunta al doctor Aguadé, ya que tuviste la gentileza de invitarlo? Quería preguntar, Santiago, ¿cuánto aumenta la sensibilidad con la sobrecarga de glucosa para la viabilidad? A ver, en el ejemplo que os he enseñado, pasaba a tener un sub de 8 a un sub de 17. Es decir, más del doble. Eso de entrada. Pero el problema viene radicado en que si yo uso siempre sobrecarga oral de glucosa para diabéticos y no diabéticos, en el diabético es como tirar una moneda, porque la mitad de los diabéticos no van a captar y la otra mitad sí. Entonces esto no nos lo podemos permitir. Lo que cuesta un PET de conseguir hueco de PET para poderlo hacer y no sabemos si nos va a salir bien, esto no hay que hacerlo. Por eso hay que saber usar esta técnica del clamp, que es metodológicamente engorrosa, no complicada, pero sí engorrosa y mucho tiempo de dedicación. Pero hay que tener en cuenta que ganamos, para decirlo así, el doble de sensibilidad si lo hacemos bien. Y la otra, te quería preguntar, ¿los nitritos los usan tanto para el SPECT como para el PET de rutina, para la viabilidad? No, solo para el SPECT, que es el de perfusión miocárdica. La glucosa no es necesario, porque las células, digamos, en peor estado, por ejemplo, si tuviésemos isquemia aguda en ese momento, esas células automáticamente migran a glucosa. Con lo cual pasa lo mismo que con el miocardio hibernado. Ya ha migrado a glucosa, no va a cambiar, no puede cambiar, si no se muere, con lo cual va a seguir. Quiere que las células de muy escaso flujo ya captan glucosa, si están vivas. Si no están vivas, ya no. Con lo cual no es un requerimiento necesario. Bueno, la otra cosa que me llamó la atención es que hubo discordancia entre los volúmenes de la perfusión y los volúmenes de la resonancia y del eco. ¿Tenés alguna explicación? Son metodológicamente, a ver, pasa un poco lo mismo con la fracción de eyección. Todo el mundo da fracción de eyección y volúmenes ventriculares, todos lo medimos con diferentes metodologías, con lo cual difícilmente dará exactamente el valor. Clásicamente, la resonancia magnética es el que se considera más gol estándar referencial de los volúmenes. Pero en casos especiales no lo es. Cuando hay una miocardiopatía no compactada,
podemos tener unos errores de volúmenes muy importantes, porque no sabes en qué nivel se termina la zona de compactación de ventrículo, dónde es pared y dónde no lo es. Es decir, que no hay una técnica perfecta, muchas veces hay que mirar más de una, pero se puede seguir a veces, si ya sabes un valor constante, se puede seguir por eco o se puede seguir por un gated speed, pero lo que no queda bien es intercambiar. Ahora le hago uno, luego le hago otro, porque ahí sí que podemos tener divergencias de bastantes. En medicina nuclear normalmente para, digamos, volúmenes grandes de corazón da valores bajos y para volúmenes pequeños de corazón da valores muy altos, exageradamente altos. Hay que tener también esa consideración. Está. En una de las visitas allá, estaban comparando las fracciones de eyección del SPECT con el PET. ¿Cómo fue eso? Pues son mucho más parecidas que con el SPECT y la ECO o con el SPECT y la RESO, porque se analizan con el mismo software. Entonces, siempre da volúmenes algo mayores del PET porque tiene mejor resolución espacial y permite mejorar el contorno de la sístole, y esto hace que sean 1 o 2 o hasta 5 puntos más bajo la fracción de eyección con PET que con SPECT. Es un efecto de volumen parcial que tiene más evidencia en el SPECT que en el PET. Pero esto también lo puede tener otras técnicas, es decir, que no es una cosa que nos preocupe en especial mucho. Pero claramente la de uso rutinario es la del SPECT. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a dejar entonces espacio para preguntas. Alejandro Tomati, ¿querés hacer alguna pregunta o comentario? Estabas hace rato que le habías levantado la mano. ¿Qué tal, Rita? Buenos días. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor. Ha sido una charla sumamente interesante, muy clara, muy didáctica, y creo que todos hemos aprendido un montón. Yo había levantado la mano en realidad antes de la exposición del doctor en relación con el caso que presentó la doctora. Como somos un poco grandes, a veces los chicos jóvenes van muy rápido y me perdí un montón de cosas en la exposición. Le voy a pedir que exponga un poquito más despacio. No me quedó claro una pregunta puntualmente, que fue: el paciente hace una recurrencia isquémica, entonces es llevado a hemodinamia y dice que se le hace una angioplastía a la descendente anterior. No aclaró cuál era el estado del vaso en ese momento, y si puede recordar cuál era el estado de la descendente anterior cuando se hace el primer procedimiento, cuando se hace la angioplastía al vaso culpable a la coronaria derecha en el contexto del infarto agudo en carga inferior. Eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo estaba la DA en el primer angiograma y cómo estaba la descendente anterior cuando al paciente hace la recurrencia isquémica? Esa era la pregunta que quería hacer. Daniela, ¿estás ahí? Sí, perdón, estaba tratando de cancelar el silencio. No, en realidad la arteria no fue una recurrencia isquémica, el paciente estaba con ETG y nunca había hecho dolor, solo se habían evidenciado los cambios dinámicos. Eso por un lado, y después el vaso se encontraba con la misma lesión que tenía en el primer informe de la primera intervención que se hace, la primera CCG, pero bueno, se había angioplastiado en un primer momento la coronaria derecha, pues había interpretado como vaso culpable, pero ya tenía las mismas lesiones, digamos, no tenía otros cambios. ¿Está contestado ya, Alejandro? No, la verdad que no entendí. No entendí. Quiero que me digas otra vez entonces, ¿cómo era el estado de la DA en la primera angiografía y en la segunda angiografía? Porque tengo entendido que en la segunda angiografía le hacen una angioplastía a la DA, ¿o entendí mal? ¿Le puedo contestar yo? Sí, cómo no, Bueno, Daniel. Alejandro, el paciente ingresa con un infarto inferior.
Sí. Se hace cateterismo, se encuentra la coronaria derecha ocluida, se dilata la coronaria derecha, y la siguiente anterior muestra esa lesión severa en la bifurcación. No se hace el procedimiento de revascularizar en el primer momento, como se suele hacer, y cuando en el mismo día que ingresa, se observa por telemetría cambios en la polaridad de la onda T, que en algunos electros también se ve, no tan manifiesto, totalmente asintomático. Como la lesión era muy severa, al día siguiente se decidió angioplastiarlo. Por eso, exactamente igual que en el ingreso. ¿Mm? Exactamente igual. Bien, pero Nos entonces un poco, o sea, por Sí, fe está severa bien. como tenía, ¿no? Sí. La fe severa que tenía, realmente, y con una hipoquinesia severa en toda la cara anterior. Con esa lesión no se hizo angioplastia en el primer momento, pero como se vieron cambios de la polaridad de la onda T en forma espontánea, dinámica, sin dolor, sin nada, se decidió al día siguiente, que fue un día martes, él ingresó un día lunes, al día siguiente a angioplastiarlo. Y quedó Bueno, totalmente asintomático, bien. ¿Está bien ahí? está bien. Entonces, pero de todas maneras, más allá de que no tuvo angina, se interpretó como una recurrencia isquémica. No anginosa, pero sí No, isquémica. O sea, se exactamente, interpretó como una isquemia silente. silente, Una como este isquemia hombre tuvo. recurrente silente. Bueno, está bien, no, Silente, porque no este quedó hombre, claro la exposición. Ok. lo que sabemos es que en el año 2017 se le hizo una angioplastia, no sabemos qué tuvo, sí, claramente fue un infarto, pero no sabemos si fue con su preseteo o no, que se hizo una angioplastia a la coronaria derecha, pues si ha sido eso, lo primero, y como tiene una lesión severa en la DA, en tercio medio se hizo una angioplastia después programada. Después tuvo un seguimiento el primer año y después abandonó todo tipo de control. Y estuvo totalmente asintomático hasta el día del ingreso. ¿Mm? Bien. Y nos Y la otra, encontramos, no está bien. sabíamos ecos previos, no había ecos previos, y sí el ingreso que era una fe severa, y bueno, ahí por eso se decidió angioplastia al día siguiente ante los cambios silentes en la cara anterior. Bien. Y la última pregunta, y no molesto más. ¿Cómo era el electrocardiograma con respecto al QRS en la cara anterior? O sea, el paciente tiene un infarto agudo de miocardio cara inferior. Y quiero que me recuerdes, porque también pasó muy rápido el electro, ¿cómo era el electrocardiograma en las derivaciones precordiales? Sí, estaba del ingreso, tenías el infra y nivel del CT en D1 en ABL y de B4 a B6, con Sí. una T medio plana negativa. Sí. ¿Y el Lo interesante es QRS que estaba respetado? estamos un poquito, sí, la sonda CR había un crecimiento perfecto, un poquito ancho, pero estaba respetado, y el crecimiento de la onda R era perfecto, se veía. Y lo que vemos sí que al alta, el paciente tenía una reproducción normal en la cara anterior. Si vos lo ves y ni hablemos después el que se hizo al mes y pico, ¿no? Estaba con el buen crecimiento de la R en la cara anterior, y aparte la reproducción estaba normal. Te comento, Alejandro, un poco la rapidez de la exposición que hubo, fue porque fue pedido especialmente que hagamos una presentación de un caso rapidito, no más de 15 minutos, y se respetó. Esto fue remarcado a mí y a Daniela durante un mes entero, casi todos los días y a toda hora, para que hagamos una presentación escueta de un caso que nos va a dar pie a que el doctor Santiago Agudé nos dé una exposición como la que fue, que es brillante. Sí, en realidad yo diría que es lo que dice Daniel, ¿no es cierto? El caso fue un pie para escucharlo al doctor Aguadé. Entonces no tanto para ver la conducta ni lo que se hizo, sino fue la forma de poder darlo al doctor Aguadé que nos habló sobre viabilidad. La introducción a la charla del doctor Agudé. Exacto, exactamente. Me pareció un caso lindo para realmente darle el pie al doctor que con tanta generosidad nos ha dado una charla excepcional, realmente, ¿no? Exacto. Así que bueno, yo les diría a los próximos que quieran preguntar que no se discuta tanto el caso en sí, si se puede discutir eventualmente en algún ateneo presencial del servicio, y que aprovechemos la presencia del doctor Aguadé para preguntarle todo lo que la mayoría no sabemos. Bueno, Héctor,
Héctor Sueiro. Te doy la palabra. Gracias, Rita. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Realmente, como siempre, tus presentaciones son súper aprovechables y súper nutritivas. Bueno, hoy se ganó el apodo del cuento del pitillero Horacio del Riego, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se protegió tu charla hasta último momento y estoy con él. Y a su vez también quiero felicitarla a Daniela porque cumplió con los tiempos y lo presentó excelente. El paciente lo presentó excelente. De hecho, lo más importante y rescatable del caso fue la importante viabilidad que este paciente tenía en el territorio de la descendente anterior y cómo recupera su fracción de eyección en menos de un mes. Vos tomaste un tema, Santiago, tocaste un punto que a mí me volvió a retrotraer hace muchos años atrás, y ya que lo tengo a Horacio del Riego aquí, quizás él lo haya hablado contigo, pero con Horacio y Luis Girotti, hace unos cuantos años atrás, hicimos dos trabajitos o dos observaciones, me parecen muy interesantes, que vos acabás de rescatar. ¿Vas a poder comprar esto? Bueno. Sí, seguí, Héctor. Que tiene que ver con el estudio que llamamos Bilater, Horacio, si te acordás, y el infarto al cardíaco. Vemos que los pacientes con infarto con supranivel del ST, cuando... Sí, ¿se escucha? Perdón, ¿se escucha? Porque... en un momento yo te perdí en un momento y ahora está cortado. Así que... Okay. Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Ahora Bien. sí. La pregunta para Santiago, para Horacio, vos recalcaste un tema muy importante que es, nosotros observamos una reducción del tamaño de la necrosis en el tiempo, que se daba inicialmente un 66% dentro de los primeros 15, 20 días después del infarto y un 33% adicional en el plazo de 3 meses, entre 3 y 6 meses. Nosotros a eso lo llamamos Milater, que mostraba solamente antes del procedimiento de revascularización, después y a largo plazo. A mí me parece que cuando vos analizaste Perdón, que Héctor, la viabilidad debería ser medida por... Sí, no se escucha. No, ¿Hola? se escucha, Héctor, ¿No se te escucha muy entrecortado, así que le voy a dar la palabra a alguien y buscate un lugar donde tengas mejor recepción, ¿sí? Así, así se te puede escuchar bien de entrada. No, se te... Todo cortado, Héctor. Se escucha mal, Héctor, le doy la palabra a otro. Alejandro Aedo. Sí, un poco tiene que ver con lo que estaba hablando Héctor, pero era una pregunta para Santiago. También, a nosotros nos pasa que cuando hacemos estudios en agudo, el defecto de captación es severísimo y uno ya mentalmente piensa que está todo necrótico. Me impactó muchísimo el caso que mostraste vos, donde si me hubiese preguntado a mí, yo te hubiese dicho, esa es una necrosis irreversible, y realmente, por supuesto, hemos aprendido de que, digamos, y vos lo recalcaste muy bien, que es muy importante cuándo tuvo el evento agudo, cuánto tiempo pasó del evento agudo. Ahora, hay veces en que los pacientes tienen, y uno piensa, digamos, tuvo un evento agudo, el defecto ya no es tan severo, uno no sabe si porque es un coronario crónico que ya tiene desarrollado circulación colateral, y se nos empieza a mezclar, ¿viste?, toda esa información. A tu criterio, Santiago, ¿cuándo uno debería pedir un estudio de viabilidad miocárdica, digamos, después de un evento agudo? A ver, no, pedirlo lo puede pedir en el mismo momento a la hora de haberlo pasado. Hacerlo hay que demorar un poquito. A ver, hay que pensar dos cosas. Primero, si el paciente es suficientemente grave y el cuadro es suficientemente claro, irá a una angioplastia primaria, sí, pues el estudio de cómo quede será después, porque lo primero es abrir el vaso.
no hay color, no hay que esperar a ver si es viable o no es viable para abrir el vaso. Cuando ya ha pasado un tiempo, digamos una semanita, entonces sí que hay que plantear ya si se pueden hacer opciones diferentes. Y aunque una semana es el límite justo, yo creo que 10 días ya estamos bien y entre 10 días y un mes perfecto. Pero claro, depende del estado clínico del paciente. Si el paciente sigue inestable, habrá que ser más rápido en hacerlo. Pero este susto, entre comillas, que os he enseñado de este señor, si le hubiese hecho un PET, hubiese visto que todo era viable. Es decir, Bien. es la situación en la cual, por hacer las cosas rápidas, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos esto y dijimos, uy, pero ¿cómo está de mal? Entonces preguntas, ¿cuándo hizo el dolor? Digo, anteayer. Entonces el anteayer es demasiado pronto. ¿Será viable o probablemente todo viable? No, con esas captaciones esto no puede ser. A los 3 meses se veía realmente que sí. Y esto es la sutileza de, estamos trabajando con pacientes y todos son diferentes. Todos son diferentes. Y hay que estar al tanto siempre de estas sutilezas, de que es muy precoz, de que ha tenido infartos antiguos, que pueden ser justo en el mismo territorio del nuevo, y vemos coexistencia de infartos agudos versus infartos crónicos que seguro que no son viables. Es difícil, es difícil. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Miguel Amor, te doy la palabra. Bien, gracias Rita. Yo levanté la mano también apenas terminó la presentación del caso, justamente porque tuve la misma duda que Alejandro, y a mí me pareció un caso típico de isquemia, no de viabilidad. Y bueno, se revascularizó un vaso, al día siguiente el otro, y los estudios hechos alrededor del evento agudo hablaban de que tenía un severo deterioro por distintos métodos, y a la larga, meses, demostró que todo eso era atontamiento. Es un poco lo que está diciendo el doctor Aguade. Le agradezco la charla, excelente, poco y nada que agregar, pero en esa resonancia que había mostrado el doctor, y donde se veía que había poco y nada viable, y la realidad mostró lo contrario, muestra que era un caso agudo ese, que debía haber mucho edema, que confundía. Y en todo caso agudo, yo le preguntaría al doctor si es necesario hacer algún estudio de viabilidad o directamente agudo es isquemia y por lo tanto revascularización. O si lo queremos decir de otro modo, tejido viable es tejido vivo, y si tuvo Angor el día anterior y cambios en el electro, yo creo que no necesita ningún estudio. Si el Stitch nos dejó alguna enseñanza, creo que los estudios de viabilidad están de más cuando sabemos que un paciente tiene enfermedad coronaria, más de un vaso, más de 2 vasos, y es de alto riesgo, con una fracción de eyección abajo del 40%. Creo que ahí debemos revascularizar, encontremos o no encontremos isquemia. Bueno, me interesa la opinión del doctor. Y por último, para terminar, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, del eco, del SPECT, del PET, de la resonancia, pues sabemos todos que a la resonancia y al PET no hay con qué darle, pero para los más jóvenes, para los chicos que están empezando ahora en la residencia, primer año, segundo año, comentarles de qué depende la sensibilidad y la especificidad. La dobutamina, el ecocardiograma, necesita un 50% de miocardio vivo para que podamos ver la viabilidad. Que no la veamos no significa que no está. Mientras que para el SPECT, con un 10-12% de miocardio vivo, es suficiente para determinar viabilidad. Eso no quiere decir que tenga viabilidad, que vaya a mejorar con la revascularización. Depende cuántos segmentos tenga viables. Si tiene más de 4 o menos de 4 es diferente.
Bueno, un poquitito de eso. Perdón los conceptos elementales, pero para la gente que está empezando en cardiología creo que es importante. Muchas gracias. Muy bien. Contesto muy rápido porque en realidad no es el Stitch el que marcó esto. Yo creo que es el conocimiento propio de la enfermedad por parte de los cardiólogos que la tratan, que dicen, primero salvar al paciente, ¿no? Y luego ya veremos si hay algo más viable para irlo a buscar. Este es el concepto que yo creo que tenéis perfectamente establecido y donde se actúa. Nosotros aquí en Cataluña, en Barcelona, tenemos el código infarto y cualquier paciente que tenga donde sea un infarto de miocardio en 1 hora está en una hemodinámica cardíaca, con lo cual van angioplastia primaria directo todos los infartos. ¿Qué pasa? Que luego se evalúa si la revascularización ha podido ser completa, si hay alguna otra situación, que había otro vaso que no estaba bien, había tenido un evento antiguo, y entonces es cuando te devuelven al paciente ya revascularizado para decir, oye, ha tenido este infarto, no ha quedado del todo bien, mira si hay algo más para ser más agresivos a la hora de mirar de revascularizar. Esta es la situación más común actualmente. Es decir, no es la primero miramos y luego revascularizamos. No, no. Primero revascularizamos y luego volvemos a mirar si no ha quedado la cosa bien. Yo creo que es una buena práctica clínica, que es lo que hay que hacer. Entonces, una vez hecho esto, ahí discutiríamos si tiene que ser con ecodobutamina, con resonancia magnética o con una técnica de nuclear. Yo como médico nuclear vaya a buscar el tejido vivo, que es el que vemos, y eso marca muy bien el destino del paciente. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más tenemos preguntas? Fernando Corbella. Sí, ¿qué tal? Bueno, agradecerle doctor. Me gustaría remarcar uno de los conceptos. No se te escucha, Fernando. No se te escucha. ¿Ahora? Ahora se escucha bien? Ahora se escucha, Ahora por sí. ahora sí. Perfecto. Mira, yo quería, bueno, agradecerle al doctor la charla que nos dio y un comentario con respecto al tema de esa secuencia de realce tardío, que existía como una gran disparidad entre lo que marca el realce tardío de necrosis o muerte celular y el otro estudio de radioisótopos que no se correspondían, digamos, correctamente. El hecho de que las zonas, como dijo él, muertas de alguna manera tapan las zonas vivas, ¿no es cierto? Esa fue la explicación, como que todo lo que se ve por realce cardíaco no está muerto. El agregar una secuencia, ¿no es cierto?, de resonancia, como la del tagging o del etiquetado, disminuiría esa disparidad de criterios entre las dos técnicas con respecto a lo que está necrótico de lo que está vivo, doctor. Pues probablemente sí. Ahora actualmente hay secuencias de resonancia magnética, incluso los mappings de volumen extracelular, que pueden ayudar claramente a poder diferenciarlo. Pero un matiz. El estudio que yo les he presentado, que hicimos nosotros, fue infarto de miocardio de más de 1 año de evolución, en el cual no había, digamos, edema agudo de afectación reciente. Es decir, que es un punto muy difícil de diferenciar en el realce tardío con gadolínio. Y esta es una de las causas de la sobreestimación de la no viabilidad de la resonancia en episodio agudo. Como he dicho, el SPEC en episodio agudo vemos estos defectos terribles que luego son viables. La resonancia le pasa un poco lo mismo. El edema asociado a la alteración del espacio extracelular pues añade un grado superior de realce tardío y, digamos, valora peor la viabilidad. En esto estamos muy parecidos. Entonces, la fase aguda, atención, hay que ser más laxos o tener un poquito más de criterio o ir directamente a un estudio metabólico que sí que verá esas células que captan glucosa, porque las isquémicas, las aturdidas y las hibernadas captan glucosa. Y esto es lo que hay que aprovechar en estos casos, que son pocos, ya le digo, son pocos. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno,
¿Dónde estoy? Javier, ¿querés hacer alguna pregunta? No, esto es un robo de identidad. ¿Me escuchan ahora? Soy Héctor Sueiro. Ah, bueno, ok. Le acabo de robar el celular a mi coworker acá. Perdón por lo anterior. Quería preguntar, ¿qué opinás, Santiago, vos, justamente sobre el Stitch? Porque me acuerdo en un Ateneo con un colega, no médico nuclear, que dijo que buscar viabilidad era como buscar un gato negro en una habitación negra. Y yo tengo la sensación de que el Stitch apagó la luz. O sea que más allá de ayudarnos, nos confundió mucho en la búsqueda de viabilidad. Me encantó, por si no se entendió antes, tu concepto, lo acabas de remarcar, de buscar viabilidad en el mediano plazo post-evento agudo. Y en eso quizás Horacio te comentó algo de algunas observaciones que hicimos sobre infarto agudo y su evolución en el tiempo con Luis Girotti hace unos cuantos años. ¿Se entendió? Sí, sí. El concepto sigue siendo el mismo. El problema del Stitch es que el Stitch no iba a buscar viabilidad. Fue un subrogado posterior, con lo cual los pacientes que fueron al Stitch para ver viabilidad se hicieron con PET, diabéticos se hicieron con sobrecarga oral de glucosa, no captó, no pudieron decir nada. Con lo cual los resultados finales de viabilidad eran muy malos. Pero ¿por qué no es un trabajo enfocado a viabilidad? Fijarse ustedes que recientemente, si leen todo lo que sale del Trial Ischemia o del Ischemia Trial, nos pasa un poco igual. El Ischemia Trial, que tenía que ser el modelo de cambio del paradigma de uso para los test funcionales, los test anatómicos, se ha quedado en un nada, o parece que sean mejor los test anatómicos. Pero claro, el reclutamiento de pacientes se basaba en muchísimos casos, un tercio o más, en un estudio sin imagen, solo de electrocardiograma de estrés. Que no digo que no sea un buen test, pero no para luego tener esas consecuencias cuando la imagen quiere ser importante. Y ahí es donde radican los problemas de estos trials grandes. Por eso, lo que hay que hacer es más práctico que lo de un trial. Hay que haber visto o saber qué pasa en cada momento. En la fase muy aguda, malo. En la subaguda, entre 10 días y un mes, es perfecto. Ahí se puede evaluar muy bien. Más, a medida que vayamos alargando el tiempo, sabemos que el miocardio hibernado se va a ir muriendo. Entonces vamos a ver más lejano tiempo, menos miocardio hibernado, menos viabilidad. Conociendo esta dinámica, yo creo que es entendible buscar la ventana óptima para analizar estos pacientes. Muchísimas gracias. La verdad que clarísima tus conceptos, absolutamente de acuerdo. Me parece que vale la pena que la audiencia haya escuchado esto, sobre todo los más jóvenes. Y nombraste 2 estudios paradigmáticos de los cuales es difícil sacar conclusiones, Santiago. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando ya, que nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría justo que hagas algún comentario final. Estás silenciado, justo. No, primero y sobre todo agradecer a Santiago su generosidad y su brillante exposición. La verdad que para nosotros es un gusto y un honor que nos hayas acompañado. Con Horacio lo habíamos pensado y él, bueno, exponemos o transmitimos el mismo afecto que Horacio te tiene, así que realmente muchas gracias, porque no fue una charla hecha de forma protocolar, sino que fue hecha con mucho afecto y se nota, y sobre todo con mucha dedicación y respeto hacia nosotros. Así que nuevamente gracias en nombre de todos, creo que todos tenemos el mismo sentimiento. Felicitarla a Daniela por la presentación, que era necesario compactarlo, pero que lo presentó muy bien. Y realmente, bueno, creo que es todo un desafío para nuestro servicio seguir en contacto con referentes en los temas, como son Santiago, a partir de todo el camino que desarrolló tanto Héctor como Horacio en el área de cardiología nuclear, y que piensa seguir también Magalí, y si todo sigue bien, Guillermo, etcétera, de tal manera que dentro de las limitaciones técnicas que podamos llegar a tener nosotros, no quedarnos con limitaciones intelectuales, sino que siempre, como es tradición del servicio, tratar de llegar a la máxima excelencia asistencial. Así que bueno,
con estas palabras me parece que está bueno cerrarlo. Agradecerte nuevamente, Rita, por la brillante coordinación. Y bueno, nos vemos en la semana y seguimos adelante. Así que, finalmente, Santiago, esperamos el año que viene de alguna manera repetir con este o con otro tema tu presentación. Creo que reflejo el ánimo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la semana. Un abrazo. Adiós. Un aplauso para Santiago también. Muchas gracias, Santiago. Un placer. Un placer.